Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar con un tema general, esencial para ir conociendo esta rama, esta materia que es muy importante. Sabemos que dentro del derecho hay muchas áreas. El derecho internacional público, para empezar, es una ciencia. Vamos a hablar de la naturaleza jurídica del derecho internacional público. Entonces, son generalidades respecto al derecho internacional. El derecho internacional público es- les va a servir a todos los abogados penalistas, abogados que se dedican a la política, eh, a temas diplomáticos. Entonces, es muy esencial tener este conocimiento. Vamos a empezar por desarrollar el concepto de derecho internacional público. Concepto. Hay una abreviación muy importante que es DIP, que significa Derecho Internacional Público, y esta nomenclatura está considerada para todos los estados. Entonces, dentro del derecho internacional público tenemos eh, teorías, doctrinas eh, que han evolucionado a lo largo de la historia, que obviamente tiene un carácter jurídico, pero incluso una contención, una disyuntiva, es decir, una contradicción entre autores a qué es lo que realmente es el derecho internacional público. ¿A quiénes enfoca? Enfoca a las personas, enfoca a los estados, enfoca a los organismos internacionales. Entonces, esa ha sido la disyuntiva y de ahí diferentes corrientes doctrinales. Pero obviamente sabemos que el derecho internacional público está influenciado, de hecho, por el aspecto económico y político, temas de poder, temas de geopolítica, es decir, en temas de macroeconomía, del PIB, de exportaciones, ¿quiénes son los países más sólidos económicamente? Eh, ¿Quiénes tienen la moneda más fuerte? ¿Quiénes tienen un poderío militar superior a los demás? Entonces, todos esos aspectos hacen que se regule el derecho internacional público mediante tratados, mm, convenios multilaterales o convenios regionales en temas comerciales, económicos, políticos, armamentísticos. Entonces, empezamos con una definición de lo que es definición de derecho internacional público. Ustedes han buscado una definición. Entonces, la intención era de que ustedes más o menos se empapen de qué es el derecho internacional público. Es un conjunto sistematizado de normas jurídicas que regulan las relaciones internacionales, tanto de los estados como de los organismos o organizaciones bilaterales o multilaterales. Entonces, la sistematización de estas normas hace posible la existencia mismo de los organismos internacionales, de la ONU, en temas económicos del Mercosur, tenemos teníamos el CAN. Entonces, esto infiere a los estados y a los organismos. ¿Para qué? ¿No? Es el objeto de esta ciencia, porque, porque es una ciencia, el derecho internacional público, porque es un conjunto de conocimientos que han sido adquiridos y sistematizados metódicamente, objetivamente. Entonces, a partir de estos lineamientos, tenemos una idea de qué es ya el derecho internacional público. Obviamente, normas jurídicas que van a regular
relaciones internacionales entre estados. Entonces, métanse a la mente esos aspectos, relaciones jurídicas, estados, organismos internacionales o organismos multilaterales. Por ejemplo, el tema marítimo le corresponde, el tema marítimo boliviano le corresponde estudiar al derecho internacional público. Ustedes saben lo que ha pasado en La Haya con el gobierno de Evo Morales y el resultado quizás en una primera parte muy benéfico, pero en la última parte, en una sentencia definitiva, catastrófico, donde prácticamente cuatro jueces de 15 han resuelto en contra nuestra, ¿no? Indicando que no les correspondía a ellos eh, solucionar ese aspecto. Luego, vamos a hablar, estamos hablando de las partes más importantes, trascendentales, neurálgicas del tema, ¿no? Entonces, en esta parte vamos a hablar de las denominaciones principales del DIP a lo largo de la historia, de la doctrina, y vamos a ver aquí grandes tratadistas versados en el área de la política, de la ciencia política, donde ellos hacen denominaciones diferentes. Por ejemplo, una definición eh, que la hacen es Isidoro de Sevilla, dice jus gentum, ¿no? Tiene origen en el derecho romano porque es de carácter más privado que público. Ahí estamos hablando el derecho de las gentes. Luego tenemos un término también, jus inter omnes gentes, propuesto por Francisco de Vitoria, donde ya nos habla de un término más general de la existencia de una comunidad jurídica internacional que habría inspirado más adelante a Savigny en su doctrina de derecho internacional público, de internacional privado. En el tema del derecho internacional tenemos el aspecto del derecho internacional público que regula los estados, organismos internacionales, y también tenemos el derecho internacional privado. No sé si van a llevar esa materia o van a llevar en quinto año, pero el derecho internacional privado regula las relaciones internacionales o la aplicabilidad de las normas jurídicas entre particulares, entre personas naturales, empresas, corporaciones. Es más un tema contractual privado, que no se involucran tanto los estados. Luego tenemos también, eh, todos van a escuchar alguna vez del tratadista de Hugo Grocio, ¿no? Que es un francés, un versado francés, donde ya nos habla ahí del derecho de la guerra y la paz. Entonces, relacionen ustedes al derecho internacional público con aspectos bélicos, guerra y paz, no se olviden de eso. Mira, aquí hemos mencionado comunidad jurídica internacional, luego el derecho de las gentes, jus inter gentes, donde, donde nos habla ya del derecho de las gentes. Es decir, a la concepción de estados ya también estamos involucrando a las personas. Y al involucrar a las personas, estamos en una evolución del derecho internacional público, porque ciertamente la afectación de la regulación de estos tratados internacionales van a tener un efecto directo en las personas, en los temas diplomáticos, el asilo político, como ha pasado el 2019. Juan Ramón Quintana, Víctor Hugo Vázquez, el ex gobernador de Oruro. Luego tenemos a la ministra, la ministra de Cultura, Wilma Alanoca,
y otros han solicitado un refugio político en la Embajada de México. Yo les consulto, ¿por qué el Estado, como decía Rafael Quispe, decía yo, si yo fuera ministro de gobierno, le sacaría patadas de la Embajada de México? ¿Y por qué no han tenido el atrevimiento Murillo, Áñez, el ministro de Defensa, de cometer tal aberración? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué no han podido sacar a- a- a Juan Ramón Quintana de la Embajada de México? A ver, quiero opiniones. Ya, a ver, escucho, escucho. Eh, a ver, perdón, perdón. ¿Están viendo lo que estoy moviendo los... ya, a ver. ¿Pueden escuchar el audio de manera normal? Ya, ya. ¿Sabes qué? Ya, de todas maneras, estoy yo grabando con una aplicación, las diapositivas, mi voz, todo. Entonces, eso lo vamos a subir a la plataforma Moodle, donde ustedes van a tener acceso. Tal vez es el tema de la señal o la misma aplicación. Mm, pero, a ver qué solución podemos buscar. Ya, a ver, ya sé qué solución podemos buscar. Ahora están viendo la pantalla del fondo de mi celular o no. Ahora, ahora, ¿pueden ver las imágenes o no? Sí, sí, sí. Ahora pueden ver mis rostros solamente, ¿no? A ver, vamos a intentar nuevamente. Ahora, ya entonces vamos a ir avanzando donde nos hemos quedado. De todas maneras, la anterior parte lo hemos grabado y lo seguimos grabando. En realidad es un poco complicado, no sé qué va a pasar tal vez la señal porque eh, otras materias es normal esta aplicación.
Ya, compañeros, vamos a ir avanzando. ¿Me escuchan, verdad? Ya, vamos a ir avanzando. A ver, ya de todas maneras, mm, se van a fotocopiar el libro, pero lo que vamos a avanzar nosotros son aspectos esenciales que les van a servir. Bueno, de todas maneras, está grabando la clase. En resumen, sigamos avanzando. Hablamos de la teoría de que el derecho internacional público va a regularizar la comunidad jurídica internacional, va a regularizar aspectos bélicos, el derecho de las personas. Nos quedábamos, a ver, yo les consulto y les explico por qué de la Embajada de México en La Paz no le han podido sacar a Juan Ramón Quintana. ¿Por qué? Así lo establecen los tratados internacionales donde una embajada se considera territorio soberano del otro país. Es decir, es como si Bolivia estuviera invadiendo territorio mexicano y lo que en términos de diplomacia, en términos de tratados internacionales, significa la vulneración de la soberanía de un Estado. Ya bueno, entonces, sigamos avanzando. Hay muchas doctrinas dentro del derecho internacional público. La doctrina voluntarista, por ejemplo, nos dice que es el consentimiento de los ciudadanos o de un pueblo representado mediante sus autoridades políticas, donde ellos deciden eh, los convenios. Luego tenemos las doctrinas dualistas, donde dice el dualismo, donde nos dice que el derecho internacional y el derecho interno en sí están relacionados entre sí, porque son estos los que van a determinar los tratados que se va a firmar como país. Luego también más adelante tenemos las relaciones del DIP con otras ramas de la ciencia jurídica. Tenemos, obviamente, se va a relacionar con el derecho penal por el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ustedes han hecho un resumen, donde estos van a proteger los derechos humanos vulnerados por los estados. Luego tenemos incluso la Corte Penal Internacional. Luego tenemos los tratados internacionales respecto al comercio, a los arbitrajes, arbitrajes que hay entre los estados y las grandes empresas. Es decir, si Bolivia tiene problemas y no le quiere pagar una empresa internacional de China, digamos, ellos van a acudir a un arbitraje internacional que está regulado y que Bolivia está dentro de esos tratados. Luego, obviamente está relacionado con la geopolítica, a temas económicos, a la política misma, porque, a ver, en el Mercosur, por ejemplo, ¿qué países se encuentran y con qué intenciones? Con temas políticos y económicos, temas sociológicos, el mismo tema histórico, la demografía, la economía. Entonces son ciencias con las que se relaciona el derecho internacional público. Luego, algo también que hay que mencionar, que hay principios que regulan el derecho internacional público, cláusulas, como en qué caso, qué nación es más favorecida y cuál no, pero son temas que lo vamos a ir tocando en su respectivo tema. Luego también no olvidemos de la codificación de los tratados y convenios internacionales. Esta codificación, ¿a qué se refiere? Al decir codificación es el ordenamiento, la clasificación de todos los tratados, convenios internacionales. Por ejemplo, los tratados que se van a firmar en la ONU están bien codificados en la página de la ONU, que un día conmigo vamos a entrar a la página y vamos
a explorar todos los tratados internacionales que le importan a Bolivia y también a toda Sudamérica, cómo funciona el sistema de la ONU. Vamos a estudiar temas bien prácticos. También cómo está codificado todos los convenios de la OEA, de la ONU, por años, ¿no? Tal año, tal fecha, hay estos convenios, hay estos tratados. Entonces, eso simplemente es la codificación del DIP. Al decir DIP, estoy hablando de Derecho Internacional Público. Y eso eso ha sido propuesto por Jeremías Benta y en la posterioridad se ha aplicado, ¿no? Es como el ordenamiento jurídico de Bolivia que está ordenado en la Gaceta del Estado Plurinacional de Bolivia. Ahí están donde están publicadas todas las leyes, decretos supremos y las normativas correspondientes. Entonces, compañeros, hemos dado un pantallazo muy general al tema de introducción para que nos ubiquemos, qué es el derecho internacional público, y con posterioridad vamos a ir detallando los derechos, diré, los convenios más importantes. Entonces, esta clase se ha grabado y lo vamos a subir a la plataforma Moodle. Ahora yo les consulto, ¿ustedes tienen acceso, están accediendo normal a su plataforma Moodle? ¿Alguien ha ingresado a su plataforma Moodle? ¿En ninguna materia no han ingresado? ¿O en materia nomás no han podido ingresar? ¿En ninguna? Ya, a ver, yo voy a consultar al ingeniero. En realidad yo también he intentado ingresar y me ha salido contraseña no válida. Entonces, algo está fallando, ¿no? Yo voy a hablar con el ingeniero que nos envíe al grupo el usuario y la contraseña. Entonces, este tema ahorita se está grabando para que ustedes lo escuchen en sus tiempos libres o los que no hayan podido por tema, asistir a la clase por temas laborales, lo escuchen, o sea, que lo tengan, ¿no? Y yo les digo, los exámenes no van a ser complicados. Este libro, el que estoy manejando, es un libro amplio de 400 páginas. Entonces, el examen va a ser genérico, que van a salir de estas exposiciones. Los exámenes van a ser prácticos, ¿no? Pero el libro, eh, yo les digo, es un buen libro, es de carácter integral, está bien eh, fundamentado doctrinalmente, con convenios, hay algunos ejemplos, pero son 400 páginas, entonces tal vez sería lo más factible que uno de ustedes se organice y se hagan copiar, ¿no? Por el tema económico. Original, si no me acuerdo, yo he comprado con un 70 bolivianos o 80 bolivianos, ¿no? Pero eso era el año pasado, o año pasado. Ahora, eh, sería bueno que se organicen y alguien puede hacer copiar el libro, ¿no? Tal vez le sale a 30 o 40 bolivianos. Eso dependiendo de dónde hagan copiar. Ya, pero eso, compañeros, todos los videos los vamos a ir subiendo al Moodle o en todo caso vamos a crear un grupo de Facebook y ahí lo vamos a ir subiendo. Entonces, eso, compañeros, me despido, que tengan un buen día todos.